Vamos a entonces comenzar nuestra escuela bíblica y como pueden ver ahí, vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Soy realmente un cristiano? ¿Se ha preguntado usted eso alguna vez? ¿O soy el único acá que se ha preguntado eso? ¿Que se ha cuestionado en algún momento de la vida si somos realmente cristianos? Ahora, ¿por qué vamos a hacer esta pregunta? Porque muchas veces, ¿cierto?, se generan dudas a lo largo de la vida de un cristiano o de un creyente, dudas que no necesariamente son malas, porque más bien nos ayudan a examinar nuestro corazón, nuestros caminos. Así que vamos a plantear algunas dudas, no todas, seguramente usted puede tener alguna o le ha surgido una que no vamos a ver ahora, pero vamos a ver algunas solamente. En honor al tiempo, seguro no vamos a alcanzar a verlas todas, pero al menos vamos a ver 4 dudas que surgen a menudo en un creyente. Ahora, no sé si usted conoce este material del Chapel Library. Soy realmente un cristiano. Ese es el material que usé para hacer esta escuela bíblica. Si usted no lo ha leído, léalo, está disponible en internet. También se puede pedir físicamente. Así que lo aliento a hacerlo. Este material, Soy realmente un cristiano, se tomó del libro La naturaleza humana en su cuádruple estado, de Thomas Boston. ¿Ya? Si usted sabe leer inglés, ahí también puede leerlo. Creo que todavía no está en español. Así que esas son las referencias de dónde vamos a tomar este material. Amén. Ahora, como le decía, vamos a ver algunas dudas que muchas veces surgen respecto a si uno realmente es una persona regenerada, si uno es una persona transformada, si usted ha nacido de nuevo, en definitiva, si somos realmente cristianos. Es importante aclarar, como les decía, que solo vamos a ver algunos temas, ya no vamos a abordar todas las dudas que usted pueda tener o que haya tenido a lo largo de su vida, pero vamos a ver algunas. Yo tenía 8 realmente en esta presentación, pero yo creo que vamos a ver 4 solamente por el tiempo. Entonces vamos a ver estas dudas que suelen surgir en el corazón de los cristianos, de los verdaderos cristianos, que en algún momento se han preguntado si realmente son cristianos. La primera duda que puede aparecer en el corazón de un cristiano es no conocer el tiempo exacto de la conversión. ¿Ya? Es una duda que está relacionada a no conocer el tiempo exacto en que usted se convirtió al Señor. ¿Y de qué se trata esta duda? ¿De qué se trata esta duda? Es que no conozco realmente cuándo fue la fecha, por ejemplo, de mi conversión. No conozco el momento exacto de mi conversión. Por lo tanto, eso hace generar en mí una cierta especie de duda. Tampoco puedo trazar los pasos que llevaron a convertirme a Cristo, ¿cierto? No puedo hacer un orden cronológico de, bueno, me invitaron a la iglesia a tal fecha, me convertí a tal fecha, este pastor estuvo predicando, o el Señor me trató de esta manera. Seguramente no en todos los casos se da esto, que usted puede recordar el tiempo exacto de su conversión. Por ejemplo, esto pasa muy recurrente en personas que nacieron en hogares cristianos, en hogares que desde niños, ¿cierto?, fueron a la iglesia, les enseñaron la palabra, y en algún momento de la vida, yo le digo esto porque me pasó a mí, ¿no? En algún momento de la vida uno se pregunta, ¿realmente soy cristiano? ¿O solamente estoy acostumbrado a ir a la iglesia, o estoy acostumbrado a leer la Biblia, a vivir una vida de cristiano que no necesariamente me hace un cristiano? Entonces surge esta duda que tiene que ver con no conocer el tiempo exacto de nuestra conversión. ¿Y por qué pasan estas personas que nacieron en hogares cristianos? Porque si bien ellos no son cristianos desde niños, llevaban una vida ya cristiana, o sea, llevaban una vida que quizás no tenía mayores obras, ¿cierto?, de inmoralidad o obras notorias de pecado, pero aún así no eran cristianos. Entonces, muy difícil al marcar una diferencia. Como siempre llevaron una vida de cristiano, no necesariamente uno puede marcar una diferencia y decir, bueno, yo desde este momento comencé a cambiar porque ya llevaba una vida de cristiano, como le decía. Entonces es muy difícil marcar esa diferencia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos responder a esta duda? Aunque
Es deseable que usted pueda describir el comienzo de la obra del Señor en su vida. O sea, es deseable que nosotros podamos hacer eso, que podamos trazar un camino y podamos explicar cómo el Señor ha ido haciendo la obra en nosotros, cómo hemos ido creciendo gradualmente, cómo hemos experimentado este cambio. Esto no es necesario, hermanos, para probar que somos realmente cristianos. Como les digo, ¿es deseable que podamos hacerlo? Sí. Sería muy provechoso que podamos nosotros trazar, saber cuándo fue el momento exacto de nuestra conversión, pero esto no es necesario para demostrar que somos nosotros cristianos. Dice Juan 9:25, entonces él respondió y dijo, aquí Jesús estaba tratando con un ciego, y dice, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo, dijo el ciego ahí. Entonces leemos cómo Jesús, ¿cierto?, está curando a este ciego, y este hombre dijo simplemente, una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Es muy similar cuando usted ve una llama, ¿cierto?, que sabemos que hay un fuego, pero muchas veces no sabemos cómo comenzó esa llama. De igual manera, nosotros podemos saber que somos cristianos, aunque no sepamos cómo ocurrió y cuándo ocurrió. Entonces, nosotros debemos hacernos las siguientes preguntas relacionadas a esta duda. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Usted tiene que hacerse esta pregunta cuando tenga esta duda. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Ahora, este arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento? Y cuando hablamos de arrepentimiento, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en la pregunta 70 del Catecismo de Spurgeon dice, relacionado a qué es el arrepentimiento para vida, dice, entendiendo que el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, por medio de la cual el pecador, sintiendo una verdadera compunción por sus pecados y teniendo confianza en la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y aborrecimiento por sus pecados, se vuelve de ellos a Dios con todo el propósito de esforzarse en una nueva obediencia. Amén. Y ahí están los versículos que respaldan esta pregunta. Entonces debemos hacer nosotros, hermanos, esta pregunta. ¿Crees realmente en Jesucristo? ¿Te has arrepentido realmente de tus pecados? ¿Ha habido un cambio en tu alma? ¿Tu mente tiene luz realmente? ¿Quieres obedecer a Dios en todo por causa de Jesús, quien murió en la cruz por nosotros? ¿Ama realmente a otros creyentes? ¿Huye de los males y tentaciones de este mundo malvado? Entonces son preguntas que nos van a ayudar a nosotros a ir aclarando esta duda. De que aunque yo no conozca mi fecha, momento exacto de mi conversión, yo con estas preguntas puedo ir aclarando esta duda y dejarme que no me aflija en demasía. Entonces, si usted se hace estas preguntas y contesta realmente que sí, o sea, que sí ha habido un cambio en su vida, que sí ama a otros creyentes, que sí se ha arrepentido de sus pecados, que su mente sí tiene luz. Si usted responde que sí a estas preguntas, entonces no necesita usted preocuparse por esta duda. Ahora, es importante entender que hay una línea muy fina entre la seguridad razonable y el examen apropiado que uno debe hacerse a uno mismo. Que dice 2 Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, como les decía, hay una línea muy fina entre la seguridad razonable que uno puede tener de su salvación y el examen que uno tiene que hacerse constantemente a uno mismo. Como dice ahí, 2 de Pedro 2:20, uno puede ser cambiado en cierto grado. Dice 2 de Pedro, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. También Hebreos 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, hermanos, aunque usted pueda ser cambiado de cierta manera, en cierto grado, o iluminado, aún así usted puede ser un no cristiano, no puede ser un verdadero cristiano. Entonces, esta es la duda que puede surgir
que al menos a mí me ha surgido en algún momento de mi vida, y estoy seguro que a usted también, a muchos de ustedes, es la que no conocer el momento exacto de nuestra conversión. Amén. Entonces esa es la primera duda. La segunda duda que puede surgir a lo largo de nuestra vida es que está relacionada con la lucha contra el pecado. Está relacionada con la lucha contra el pecado. Es decir, si soy realmente un cristiano, una nueva criatura en Cristo, ¿por qué entonces sigo luchando contra el pecado? Si soy una persona regenerada, ¿por qué entonces seguimos luchando contra el pecado? Entonces eso hace a mí generarme dudas respecto a la salvación, que tiene que ver con esta lucha contra el pecado. ¿Y cómo nosotros podemos responder a esta duda? Primeramente, con esto no queremos instar, ¿cierto?, a que las personas hipócritas puedan descansar tranquilos, ¿cierto?, complaciendo su pecado y haciendo la gracia de Dios esclava de sus lujurias. No queremos hacer eso. Por otro lado, necesitamos recordar que todos pecaron, ¿cierto?, y están destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. El pecado puede prevalecer a veces, incluso sobre los hijos de Dios. O sea, el pecado puede prevalecer a veces, aún en creyentes. Pero nosotros clamamos bajo el peso del pecado y la corrupción de tu naturaleza caída. Es decir, esto nos aflige realmente cuando el pecado tiende a prevalecer en nuestras vidas. ¿Estás indignado contigo mismo por los pecados de tu corazón y por los pecados de tu vida? ¿Nos indigna esto realmente? ¿Te esfuerzas por llevar a la muerte tus deseos, huyendo diariamente a la sangre de Cristo para obtener el perdón y mirando a su Espíritu para la santificación? ¿Realmente hacemos eso? Ahora, respecto a la santificación, ¿qué dice el Catecismo de Spurgeon? Pregunta 34, dice, ¿qué es la santificación? Dice, la santificación es la obra del Espíritu de Dios por la que somos renovados en todo a imagen de Dios y nos vamos capacitando más y más para morir al pecado y vivir para Dios. Entonces, hermanos, esa es la santificación con la que nosotros constantemente debemos estar buscando. Entonces, aunque el pecado pueda prevalecer en nosotros en algún momento de nuestra vida, debemos también aferrarnos a que aún así nosotros tenemos esperanza. Dice Salmo 65:3, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Amén. Entonces, aunque el pecado prevalezca en algún momento de nuestra vida, debemos aferrarnos a esta esperanza. El Señor dice que Él va a perdonar nuestras rebeliones. Ahora, la nueva criatura en Cristo, a pesar de ser renovado, ¿cierto? A pesar de vivir de una manera diferente, él debe convivir con su doble naturaleza, es decir, con su naturaleza pecaminosa y con su naturaleza regenerada. Esta es una lucha constante. Estas dos naturalezas luchan el uno contra el otro constantemente por ver quién tiene el control. Dice Gálatas 5:17, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Entonces estas naturalezas se están contraponiendo entre sí siempre. A menudo la vieja corrupción prevalece y hace que el Hijo de Dios sea cautivo de la ley del pecado. Dice Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, hermanos, amigos, no dejes que las ocasionales victorias de tu vieja naturaleza te hagan concluir que no eres cristiano. Amén. Si hay momentos de tu vida que seguramente el pecado prevalece, pero no dejes que esas victorias que son ocasionales, no son victorias que usted va a vivir constantemente en este estado. Son victorias ocasionales del pecado, de esta vieja naturaleza que debemos nosotros estar constantemente luchando con ella. No dejemos entonces que nos hagan concluir que no somos hijos de Dios. En cambio, debemos dejar que estas victorias del pecado nos humillen. Debemos dejar que nos hagan ser más vigilantes, que te haga tener una sed aún más intensa de Jesucristo, de su sangre, de su Espíritu. El principio de gracia dentro de ti, el nuevo nacimiento en Cristo buscará la destrucción del mismo pecado que tan a menudo te derrota. Amén, hermano. Entonces debemos aferrarnos a la promesa del Señor, que este nuevo nacimiento que hemos tenido realmente en Cristo buscará destruir este pecado, buscará combatirlo. Tercera duda que puede surgir en un corazón de un creyente está relacionado esta duda a un corazón más turbulento. Es decir,
encuentro que mi corazón ha estado más turbulento que antes desde que me convertí en cristiano. Si usted la pasó desde que se convirtió en cristiano, seguramente su corazón ahí estuvo más turbulento, con más pruebas que las que tenía antes de ser cristiano. ¿Es esto consistente con alguien que se supone que ha sido cambiado por Cristo? Es la duda que puede surgir en nuestro corazón. ¿Y cómo podemos nosotros responder a esta duda? Bueno, ciertamente hay casos espantosos, ¿cierto?, de personas que parecen haberse convertido en cristianos, aparentemente, pero que luego renuncian a la fe y caen en una inmoralidad descarada y abierta. Muchas veces, ¿cierto?, hemos visto eso. Parece que el diablo regresa a sus corazones con 7 espíritus peores que él, como vemos ahí en Mateo 12:45. Estas personas se encuentran en un estado espiritual sumamente peligroso. Se arriesgan a pecar contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos deben arrepentirse antes que sea demasiado tarde. Sin embargo, este no es necesariamente tu caso, no es necesariamente mi caso. Cierto que nos hemos apartado de la fe y que nos hemos entregado al pecado abiertamente. La corrupción puede ser despertada en un cristiano aún más fuertemente de lo que era antes de convertirse en cristiano. Esta corrupción que habita en nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa puede despertar más fuertemente de lo que era antes de usted ser cristiano. Podría parecerte que todas las fuerzas del infierno se han levantado para tratar de recapturarte como un fugitivo. Tal conmoción puede ocurrir de hecho en aquellos que verdaderamente han sido cambiados por Cristo. Cuando la gracia restrictiva se enfrenta a la corrupción de un nuevo creyente, no es de extrañar que la corrupción trate de luchar, como vimos ahí en Romanos 7:23, que se rebela contra la ley de mi mente. Entonces el pecado resistirá con más fuerza cuando sepa que este nuevo principio busca echarlo fuera. Cuando vemos que esta naturaleza ahora regenerada quiere echar al pecado, quiere combatirlo, vemos que el pecado resistirá con más fuerza aún. Cuando el sol brilla a través de una ventana, ¿cierto?, nosotros podemos ver el polvo, ¿cierto?, cosas que no vemos a simple vista. Así, de la misma manera, cuando la luz de la gracia brilla en nuestras vidas, vemos la corrupción dentro de nosotros. Cuando la gracia comienza a entrar a brillar en nuestra vida, nosotros podemos ver la corrupción que habita dentro de nosotros y que no habíamos notado antes. Entonces el pecado no está del todo muerto en el alma del creyente. Debemos tener eso en mente. Aunque usted sea una persona creyente, el pecado no está del todo muerto aún en su alma. Está muriendo una muerte lenta, está siendo crucificado el pecado. No es de extrañar que empiece a luchar tan intensamente porque sabe que está a punto de morir, sabe que tiene que luchar por vivir. Entonces vemos un corazón más turbulento, que el pecado es como que se agudizara y quiere traer nuevamente a este pecador que se arrepintió. Entonces, además de todo esto, el cristiano podría enfrentarse a tentaciones más numerosas y a tentaciones más fuertes después de su conversión. Satanás tiene que trabajar más duro para tratar de traer de vuelta a este pecador que se fue, ¿cierto?, de su reino. Satanás, ¿cierto?, trata de traer de vuelta a alguien que se ha escapado. Usa más sus artimañas, ¿cierto?, su fuerza para esta persona que para mantener a uno que todavía está cautivo. Si una persona que está cautivo en el reino de las tinieblas, el diablo no necesita retenerlo, no necesita traerlo porque ya está ahí. Pero cuando hay alguien que se convirtió, ¿cierto?, que se fue de su lado, que pasó al reino de la luz, ahí el diablo, ¿cierto?, Satanás emplea todas sus artimañas. El autor de Hebreos dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Y luego vemos en el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Entonces vemos aquí cómo el autor de Hebreos nos recuerda, ¿cierto?, que después de haber sido iluminados en nuestra vida, sostuvisteis un gran combate de padecimientos. Y luego añade una esperanza, ¿cierto?, en el versículo 35, entonces no perdamos la confianza, porque tendremos un grande galardón, dice. Entonces, hermano, recuerda que la gracia de Dios es suficiente para ti, es suficiente para mí, y que el Dios de la paz aplastará pronto a Satanás bajo sus pies. Amén. No dejes, por lo tanto, hermanos, que esta duda destruya los cimientos de tu confianza. No dejemos que
destruya los cimientos de nuestra confianza en el Señor. Despojémonos de toda duda, de esta duda. Sé fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza y saldremos victoriosos. Amén. Entonces esta es la tercera duda que tiene que ver con un corazón más turbulento después de haber sido convertido. Luego vemos una siguiente duda que tiene que ver con el amor por las cosas de este mundo. El amor por las cosas de este mundo. ¿Y de qué se trata esta duda o en qué consiste? Bueno, que a menudo siento que mi amor por las cosas de este mundo es más grande que mi amor por Dios. De eso se trata esta duda. Muchas veces sentimos que el amor por las cosas de este mundo es mucho más grande que el amor por Dios. Entonces, ¿cómo puedo llamarlo Padre? Nos preguntamos, entonces, ¿cómo podemos llamarlo Padre si realmente estamos amando las cosas del mundo más que a Él? De hecho, a veces parece que el afecto que solía sentir por Dios se ha ido. Podemos pensar. Temo que todo el amor que he tenido por el Señor solo ha sido como un relámpago. Me temo que soy un hipócrita. Y son muchas cosas que nosotros podemos pensar relacionadas a esta duda. ¿Cómo nosotros podemos responder a esta duda? ¿Cómo podemos nosotros atacarla? Bueno, no se puede negar que el amor dominante por el mundo es una marca segura de un hombre que no es salvo. Debemos tener primero en mente eso, que una persona que no es salva, su amor dominante va a ser hacia el mundo, va a ser hacia las cosas de este mundo. Dice 1 de Juan 2:15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces vemos que una persona que no es creyente realmente, es natural para él amar el mundo y las cosas de este mundo. Sin embargo, los afectos más activos no siempre son los más fuertes. Un pequeño arroyo a veces hace más ruido que un poderoso río. La fuerza de nuestros afectos solo puede medirse por la firmeza y la solidez de la raíz. Supongamos que una persona se encuentra con un amigo, ¿cierto?, que no ha visto hace mucho tiempo, que está fuera del país, no ha visto a ese amigo por mucho tiempo, por lo tanto la expresión de su afecto hacia ese amigo podría en ese momento ser más fuerte que sus sentimientos, incluso que hacia su esposa, hacia sus hijos. No ha visto hace tiempo a su amigo, por lo tanto él se siente tan emocionado, ¿cierto? Y sus afectos salen a flor de piel y por lo tanto él siente que incluso en ese momento estima, ama más a su amigo que incluso su propia esposa, sus hijos. ¿Concluiríamos entonces que ama a su amigo más que a su familia? Supuestamente que no, ¿cierto? Aún así, aunque un cristiano pueda en el momento ser movido por el amor a algo de este mundo, esto no significa que él ame estas cosas más que a Dios. Si usted en algún momento ha sido movido por el amor del mundo, a amar las cosas del mundo, esto no significa necesariamente que usted ame al mundo más que a Dios. El amor a Dios está siempre más firmemente arraigado en el corazón del creyente que cualquier disfrute mundano. Si alguna vez hay una disputa entre el amor a Dios y el amor al mundo, uno de estos amores ganará, dice Mateo 6:24. Entonces, ¿quieres entender tu estado espiritual? ¿Queremos entender nuestro estado espiritual? Bueno, debemos mirar nuestro propio corazón. Mira tu propio corazón y pon los dos amores en una balanza. ¿Cuál pesa más? ¿Mi amor hacia Dios o mi amor hacia el mundo? Pregúntate a ti mismo, a la vista de Dios, si te separarías de Cristo por causa de alguien o por causa de algo en este mundo. ¿Realmente te separarías de Cristo? Tienes que analizar estas cosas. Si contestas honestamente que nunca desecharías a Cristo por lo que es más querido para ti en el mundo, entonces no tienes razón para pensar que amas más al mundo que a Dios. Si tú pones en una balanza las cosas que tú amas en el mundo y pones a Cristo, si tú honestamente te preguntas y dices, no, yo nunca desecharía a Cristo por esto, entonces realmente no debemos nosotros dejar que esta duda prevalezca en nuestros corazones. Por otro lado, si amas a alguien o algo en el mundo más que a Dios, entonces es probable que no eres creyente. ¿Qué dicen estos textos? El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. Y Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, no puede ser mi discípulo. Entonces, de estos textos podemos deducir que quien está dispuesto a separarse incluso de su padre, incluso de su familia y de su madre, por ejemplo, por el Señor,
los ama a ellos menos que a él. Es decir, usted ama a Cristo sobre su familia, es lo que está diciendo este texto. Además, debemos, hermanos, considerar que hay dos tipos de amor por Cristo. Primero tenemos un amor que es emocional, un amor emocional por Cristo. Es como una flecha en el corazón, ¿cierto? Crea una santa enfermedad de amor en el alma. Anhela disfrutar al amado, anhela disfrutar del amado. Es como el anhelo descrito en Cantar de los Cantares, ahí en Cantares 5:8, ¿cierto? Yo os conjuro, doncella de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Es como este anhelo descrito aquí. O se refiere a una plenitud de amor como en Cantar de los Cantares 2:5. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Entonces, hermanos, tales sentimientos fuertes se encuentran generalmente en el nuevo converso, en una persona convertida. Generalmente usted puede encontrar estos sentimientos, estos afectos. Además de este amor emocional que les digo, también tenemos otro tipo de amor por Cristo, que es un amor racional. Es un amor racional por Cristo. Este amor se muestra por una seria consideración de la autoridad de Dios y de sus mandamientos. Usted, al amar racionalmente a Cristo, usted muestra una consideración de respetar la autoridad de Dios y también de obedecer sus mandamientos. Por lo tanto, el amor hacia Cristo, hacia Dios, no es solamente un amor emocional, sino que también un amor racional. Cuando uno tiene este tipo de amor, quiere complacer a Dios obedeciéndole, aunque no sienta emociones fuertes. Usted quiere de igual manera obedecer al Señor, aunque no tenga emociones fuertes. Dice 1 de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. 1 de Juan 5:3. Entonces, el amor emocional por Dios no siempre permanece contigo. Si te falta, no tienes que considerarte un hipócrita siempre y cuando mantengas un amor racional por Cristo. Una esposa fiel y amorosa no tiene necesidad de cuestionar su amor por su marido solo porque no tiene la misma experiencia, ¿cierto? El mismo sentimiento que sentía como al principio del matrimonio. De igual manera, usted no debe cuestionar su amor por Cristo, aunque no sienta estas emociones fuertes. Amén. Solamente voy a mencionar las siguientes dudas, ya no vamos a profundizar mucho, solamente para que las veamos así superficialmente. Otra duda que usted puede tener o que un creyente puede tener a lo largo de su vida tiene que ver con el miedo a la hipocresía. Ya con el miedo a la hipocresía. Es decir, cada vez que empiezo a percibir los rasgos de la gracia en mí, que soy verdaderamente salvo, oigo hablar de algún hipócrita o de algún apóstata, es decir, alguien que ha abandonado la fe que había profesado anteriormente. Yo cuando veo esto me estremezco. El miedo se apodera de mí como una tormenta, es decir, me puedo preguntar yo mismo, ¿soy como este tipo de persona? Esta es otra duda que puede surgir en nuestros corazones, el miedo a la hipocresía. Bueno, nosotros debemos examinarnos, ¿cierto?, seria e imparcialmente. ¿Qué tipo de cosas debería realmente despertar nuestro corazón? En lugar de juzgar a los demás, deberíamos mirar a nuestro propio corazón. Las acciones de los hipócritas y de los apóstatas no deberían perturbarnos. Lo importante es que examinemos seriamente nuestra realidad espiritual. Otra duda que puede surgir en nuestro corazón tiene que ver con el compararse con otros. Es decir, compararse con otros. Es decir, mi vida está tan lejos de los estándares de los grandes santos de la Biblia y de los cristianos que yo conozco, que cuando los miro apenas puedo soportar mirarme a mí mismo al compararme con ellos. Es decir, usted se empieza a comparar con otros cristianos, ¿cierto? Que son quizás más dedicados al Señor que usted. Entonces, por lo tanto, empezamos a compararnos y pasa que sentimos en nosotros que ni siquiera podemos soportar mirarnos a nosotros mismos. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo entonces puedo afirmar que estoy en la misma familia con tales santos si yo soy tan pecador y ellos son tan santos, ¿cierto? Son tan fieles. Esta es otra duda que podemos sentir o puede surgir en nuestros corazones. Bueno, ¿y cómo podemos responder a esto? Podemos ver una medida de gracia, santidad que debería tener en esta vida, pero que nunca podríamos alcanzar. Es decir, nosotros vemos gracia en el Señor, pero nunca, en esta vida todavía no vamos a alcanzar nuestro estado más maduro, ¿cierto? Nuestro estado sin pecado. Esto entonces, hermano, debería humillarnos.
también debería hacernos avanzar con más vigor hacia la meta. Otra duda que puede surgir en nuestros corazones tiene que ver con las tentaciones. Nunca he leído en la Biblia ni he sabido de un verdadero hijo de Dios que haya sido tan tentado o necesitado de Dios como yo. Es la duda que puede surgir en nuestro corazón. Como no conozco a ningún cristiano que haya estado en mi condición, solo me queda concluir que no soy un creyente. Esa puede ser otra duda que puede surgir en nuestro corazón. Y esta duda, hermanos, proviene de la ignorancia, tanto de las Escrituras como de la experiencia real de los cristianos. La Biblia proporciona muchos ejemplos de cristianos que sufrieron horribles tentaciones. Vemos, cierto, a Job, cierto, que el diablo tentó a Job para que blasfemara. Asaf fue tentado a pensar que la religión era vana y a desecharla. El mismo Cristo fue tentado a arrojarse desde el pináculo del templo y adorar al diablo. Muchos cristianos no solamente han sido atacados con tentaciones, sino que incluso han sido vencidos por ellas. Por lo tanto, esta duda se da por nuestra ignorancia de las Escrituras y por la ignorancia de cómo realmente funciona la vida cristiana. Y la última duda que tiene que ver con pruebas que aparentemente son inusuales. Es decir, yo pienso que esta prueba realmente nadie más la ha pasado. Soy el único creyente en este mundo y en la historia de la iglesia que ha pasado por estas pruebas. Las luchas que tengo son extrañas o inusuales. Son las dudas que comienzan en nuestro corazón. Dudo que un hijo de Dios haya enfrentado alguna vez el tipo de pruebas providenciales que yo he enfrentado. Entonces, mucho de lo que se dijo en el punto anterior se aplica aquí también. El santo Job fue asaltado con todo tipo de tentaciones, pero las despreció y se mantuvo firme. El apóstol Pedro dice que los cristianos pueden ser probados. 1 de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces, a veces viajamos por caminos donde no podemos ver huellas ni de hombres ni de bestias. Sin embargo, no podemos concluir de esto que nadie haya ido por el camino antes que nosotros. Entonces, esta duda tiene que ver con pensar que estas pruebas son aparentemente inusuales para mí y que soy el único que las está viviendo. Entonces, hermanos, vimos una variedad limitada de temas. Como les decía, solamente vimos algunas dudas, no todas. Son temas limitados que impactan la seguridad de salvación de los creyentes. Si tú encuentras asuntos que no hemos tratado ahora y que te preocupan, no te desesperes. La palabra de Dios es suficiente para ayudarnos. Amén. Si usted tiene dudas que no las abordamos ahora, la palabra de Dios es suficiente. La primera carta de Juan es un excelente lugar para empezar. Fue dada por Dios para este propósito. Si usted tiene dudas de su salvación, si hay dudas que no abordamos en este momento, le recomiendo que lea Primera de Juan. Explica la naturaleza, el carácter y el comportamiento de los verdaderos cristianos. Ellos nacen del Espíritu, por lo tanto creen en Jesucristo, están convencidos de su pecaminosidad, estamos hablando de los verdaderos creyentes, obedecen a la palabra de Dios, aman a otros cristianos, no aman este mundo impío. Por lo tanto, si usted tiene dudas, hermanos, le aconsejo que lea Primera de Juan y también que lea este folleto que le decía yo, de Chapel Library. Si usted no lo tiene, podemos pasárselo. Le aseguro que el Señor también puede trabajar en su vida como en la mía. Amén, hermanos, oremos.